Durante toda tu trayectoria ha cambiado mucho la manera en la que se consume la música. ¿No es un poco cómo te relacionas tú con este nuevo contexto? Sí, ha cambiado muchísimo. De hecho, ya no se venden discos. Quiero decir, antes, cuando yo empecé en esto de la música, se vendían CDs, ahora ya no se venden, ya es un negocio obsoleto, pero no ya solamente. La industria musical yo creo que ha optado por otros caminos. A veces a mí me da la sensación, fíjate, que hay como dos caminos que van paralelos y la industria ha optado por uno que creo que no es el que yo voy siguiendo, en el sentido de que yo veo eso, como la industria apuesta más por las marcas, donde está fundamentalmente, donde encuentra financiación, donde encuentra el dinero, que es en las marcas, en los grandes eventos. Y luego hay otro camino que es más artesanal, que tiene que ver con escribir canciones, con los teatros y demás. Incluso yo creo que la cultura del espectáculo ha cambiado, ¿no? La relación del espectador con la música, los grandes festivales tienen que ver más con socializar y no tanto con la experiencia cultural que ofrece un teatro, ¿no? Con una conexión con el artista y con su expresión artística muy diferente, ¿no? La gente que va a un festival casi quiere ver una suerte de playlist que le permita socializar y que le permita más compartir con la gente y no tanto hacer ese ejercicio de introspección que a veces al que suele invitar una canción. Entonces, eso va en contra de ciertas dinámicas en las que pues, el mensaje se encapsula cada vez más hasta que en el caso de TikTok se convierte casi en un meme musical. ¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto, ¿no? el creérselo, pensar que puede ganar? Bueno, porque forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura y porque el éxito no está demasiado bien visto, porque nos hemos creído un poco, nos hemos creído ese discurso, ese marco del que hablábamos antes, que la derecha un poco usa, sobre todo para señalar al que tiene éxito declarándose de izquierdas, ¿no? Es decir, si a ti te van bien las cosas, tienes que pedir disculpas. Y si vives bien y gozas de ciertos privilegios, tienes que pedir disculpas y tienes que, no sé, tienes que hacer voto de pobreza y vivir arrastrándote y ser mártir permanentemente. Más allá de eso, que eso también hay, quiero decir, de ese señalamiento por parte de la derecha que siempre se utiliza, ¿no? Vives en una... Claro, porque no sé cuál es el límite. Te dicen, vives en una casa de puta madre. Vaya, no, tengo que vivir en una casa, no, pero tampoco puede tener 2 baños. Entonces tiene que tener uno, no, tampoco. Tienes que cagar en un cubo al final para que la derecha te vea con buenos ojos, no lo sé. Pero quiero decir, aparte de ese señalamiento también está una cierta cultura, una cierta pose por parte de que los cantautores hemos recreado mucho, que es la pose del perdedor, ¿no? Como que nos sentimos cómodos. Hay una poesía en torno al fracaso que nosotros hemos cultivado, a veces de manera muy cínica, porque el cantautor muchas veces es un tipo privilegiado que vive de lo que le apasiona y que vive muy bien, ¿no? Pero sí uno se recrea en esa pose porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, y yo creo que está bien celebrar el éxito, está bien, creo que en nuestras batallas cotidianas obtenemos pequeñas victorias que merecen ser celebradas. No hablo de la victoria final, no hablo tampoco de estos manuales de autoayuda que te dicen que si quieres puedes, simplemente digo que hay que celebrar alguna victoria de vez en cuando y hay que tener fe en la victoria también. Tú que evidentemente eres un artista que siempre ha estado politizado y que ya no has tenido problema en expresar tu opinión, no sé si esto en algún momento te ha preocupado que te pudiera perjudicar. Sí, claro, sí. Muchas veces me lo pregunto y digo, ¿pero por qué dices esto? ¿Por qué hablas? ¿Por qué te metes en todos los charcos? Pero por otro lado acabo pensando, lo llevo haciendo desde los 20 años, desde los 18 años, ¿por qué iba a dejarlo de hacer ahora a los 50? ¿Voy a sonar en la radio porque deje de decir las cosas que digo? ¿Me van a prestar más atención los medios o voy a sonar? No, no es que no va a ocurrir ya, quiero decir, yo creo que, además que me parece que forma parte de mí, es una identidad de la que no es que no pueda, es que no quiero renunciar a ello. Yo soy también un animal político, pensante, que se expresa políticamente como todo hijo de vecino, porque tengo el derecho, ¿no? Porque muchas veces cuando, sobre todo en redes sociales, te expresas políticamente, que te digo, no, dedícate a hacer canciones. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo, solo por el hecho de ser artista y tener la posibilidad de amplificar ciertos mensajes, yo me tengo que callar? Entonces, no, yo tengo opiniones y si me las preguntan, las doy. Simple y llanamente, o sea, no es que me sienta más autorizado que el resto de la humanidad, pero tampoco menos. Es decir, yo no tengo menos derecho a expresarme políticamente que otros. Eso, ni mi popularidad ni mi oficio me da más razón, pero yo tengo mis razones y mis argumentos. Y los expongo porque además creo que uno tiene la obligación de contribuir, y más en el
en el momento que nos toca vivir, ¿no? Yo cuando hace poco veía Amaral siendo atacada por multitud de trolls, fachas y demás, por el mero hecho de enseñar el pecho en un concierto y demás, yo echaba en falta una actitud más enérgica por parte del colectivo de músicos, ¿no? De decir, pero fundamentalmente porque mañana podemos ser cualquiera, es que no se dan cuenta. Hay gente que piensa, no, a mí no me va a tocar, no voy a decir nada porque, claro, la contratación del verano, a ver si me va a peligrar, a ver si tal. Y no se dan cuenta de que es que la censura te acaba alcanzando de la forma más estúpida, porque no responde, llega un momento en el que deja de responder a cualquier lógica y nadie está a salvo. Entonces, puedes que seas el último en sufrir sus consecuencias, pero las vas a sufrir. Entonces, a mí me parece triste que los músicos no seamos más capaces de establecer vínculos de solidaridad. Yo cuando veo a la gente del cine que se hermana como lo hace y lucha por sus derechos, a mí me da mucha envidia, porque creo que en la música no hemos sido capaces de ser tan contundentes como la realidad merece, ¿no? Yo creo que hay mucha gente componiendo en función de cómo el algoritmo va a leer tu canción, tu música, tu tal. Es decir, en función de cómo vas a salir en un buscador, en función de a qué artistas quieres que te relacionen, ¿no? Cómo la búsqueda va a determinar. Y yo creo que hay gente haciéndolo de manera consciente. Las inteligencias artificiales van mucho en esa dirección, en función, claro, las inteligencias, yo ya me he encontrado varios ejecutivos, altos ejecutivos en la industria de la música, que me dicen que ha venido gente con un maletín ofreciéndole 100.000 canciones, 50.000 canciones escritas por inteligencias artificiales que responden un poco a las necesidades, a las exigencias del algoritmo en función de lo que se escucha, en función de la posibilidad de aparecer. O sea que hay quien lo hace de manera consciente y hay, que es lo más preocupante, artistas que yo creo que lo hacen de manera inconsciente, que lo hacen pensando cómo pueden ser. De hecho, hay artistas que el directo no lo entienden. O sea, hay muchos artistas de música urbana que lo único que quieren es subir canciones. Tú le dices, bueno, ¿y directo? Hostia, no, directo no. Porque su obsesión es ese, las visualizaciones y cómo amigarse, por así decirlo, con el algoritmo para aparecer en las búsquedas y para aparecer, sobre todo, recomendado por él, ¿no? La fábula de los conejos, si consideráramos la extrema derecha ese lobo, no es un poco... la canción habla, ¿no?, de esta dificultad para luego ponerse de acuerdo, de necesitar un líder. No sé qué pasa para que, incluso cuando es tan evidente la amenaza, cueste ponerse de acuerdo desde el otro lado. Bueno, supongo que la gente de izquierdas tiene una mirada muy crítica y exigente, y a veces eso se lleva, esa capacidad crítica se lleva al paroxismo y al ser absolutamente intolerante y a ser incapaz de hacer las renuncias propias que conlleva toda negociación. Quiero decir, cuando tú negocias, por así decirle, una alianza, un liderazgo, tiene que haber algo de renuncia, ¿no? Y quizá en ese sentido hay una falta de generosidad que es histórica y que forma parte también de la tradición propia de la izquierda, ¿no? Esa cultura de la conspiración forma parte, esa insatisfacción permanente, esa incapacidad para confiar o esa vocación de decepción, ¿no? Que estamos como predispuestos a la decepción permanente, entonces siempre señalamos como revisando la pureza ideológica del otro. Forma parte como una vieja tradición, como si fuera parte, como si eso poner en duda las convicciones del otro reafirma las tuyas, ¿no? Poner en duda los principios de los otros parece que reafirma los tuyos. Pero sí, esas peleas que además parece que no aprendemos nunca, porque de la penúltima siempre salimos diciendo no nos volverá a ocurrir, y vuelve a ocurrir. Y yo entiendo que cuando surge una nueva formación ideológica de cualquier tipo, entiendo que hay un debate con respecto al programa, con respecto a los cuadros, a las responsabilidades, eso es ineludible. Lo que pasa es que se lleva a unos extremos que lo único que generan es desafección en la mayor parte de los votantes que están cansados de asistir una y otra vez al mismo espectáculo, ¿no? Y entonces, bueno, escribí una canción pues, basándome un poco en la fábula de los galgos, ¿son galgos o podencos?, ¿no? En esas discusiones absurdas que al final se traducen en que el lobo pues campa a sus anchas, ¿no? Y bueno, ojalá aprendiéramos, no ya de esta fábula, sino de la decepción tras la decepción que solemos sentir cuando vemos la enésima pelea, que a veces responde no tanto a cuestiones programáticas o ideológicas, sino más bien
estrategias que nada tienen que ver con las necesidades reales de la gente, ¿no?